La procesión de la Virgen de las Mercedes. Hola a todos los feligreses que estuvieron en la celebración de las patronales del Santo Cerro. Comentar si estuvieron por aquí. El fervor del pueblo dominicano hacia la Virgen de las Mercedes es una de las manifestaciones religiosas más profundas y significativas del país, y su epicentro se encuentra en el Santo Cerro, en La Vega. Este santuario es uno de los lugares más venerados de la República Dominicana, no solo por su importancia religiosa, sino también por su relevancia histórica y cultural. La devoción a la Virgen de las Mercedes, también conocida como la patrona de la República Dominicana, se remonta a los tiempos de la conquista. Según la tradición, durante una batalla entre los indígenas taínos y los colonizadores españoles en el siglo XVI, la Virgen apareció milagrosamente en el Santo Cerro, interviniendo para proteger a los españoles. Este evento marcó el inicio de la profunda fe que los dominicanos profesan a esta advocación mariana. Cada 24 de septiembre, miles de feligreses suben al Santo Cerro en peregrinación para rendir homenaje a la Virgen de las Mercedes. La festividad se celebra con una mezcla de actos litúrgicos, procesiones, cánticos y ofrendas, destacando la importancia de la Virgen no solo como protectora espiritual, sino también como símbolo de unidad y esperanza para el pueblo dominicano. El Santo Cerro no es solo un centro de devoción, sino un lugar cargado de simbolismo. Desde su cima, los fieles pueden contemplar vastas vistas de los campos veganos, y para muchos, esta geografía refuerza el sentido de estar más cerca del cielo y de la Virgen. La espiritualidad que se experimenta en el lugar es palpable, convirtiendo al Santo Cerro en un espacio de sanación, fe y encuentro con lo divino. La Virgen de las Mercedes no solo es vista como la protectora de los dominicanos en momentos de conflicto, sino también como un refugio en tiempos de necesidad personal y colectiva. Durante momentos de crisis en el país, las oraciones a la Virgen se intensifican, ya que se cree firmemente en su capacidad de interceder y traer paz a la nación. Este fervor popular ha trascendido generaciones, manteniendo vivas las tradiciones, creencias y prácticas que giran en torno a la Virgen de las Mercedes. La leyenda tradicional afirma que la Virgen de las Mercedes se apareció en el Santo Cerro para favorecer a los colonizadores españoles durante una feroz batalla contra los indígenas taínos. Sin embargo, esta narrativa ha sido cuestionada, abriendo espacio a una interpretación más inclusiva y congruente con los valores de compasión y justicia que encarna la Virgen María. Bajo esta óptica alternativa, se argumenta que, si la Virgen de las Mercedes, una figura reconocida por su humildad y misericordia, hubiera intervenido en el conflicto, es más probable que lo hiciera en favor de los indígenas, quienes eran los verdaderos nativos de la tierra y los más desposeídos en esa contienda. Los taínos, viviendo en condiciones de vulnerabilidad ante la invasión y el poder militar de los colonizadores, representaban a los más débiles y oprimidos. Y es precisamente a los pobres, los marginados y los que sufren a quienes la Virgen, en su carácter milagroso y piadoso, siempre ha protegido y defendido. Desde esta perspectiva, la intervención de la Virgen no habría sido un acto para asegurar la victoria de los conquistadores, sino más bien un llamado a la paz y a la justicia, que podría haber favorecido a los taínos. Ellos eran los legítimos habitantes de esas tierras, con una cultura profunda y una conexión espiritual con la naturaleza, que fueron devastados por la llegada de los colonizadores. El acto de una posible aparición de la Virgen en favor de los indígenas se alinearía mejor con su papel universal como defensora de los humildes y protectora de los débiles. Esta reinterpretación pone de relieve la capacidad de la Virgen de las Mercedes para trascender cualquier conflicto de poder y servir como símbolo de unidad, reconciliación y resistencia frente a la injusticia. La idea de que la Virgen pudiera haberse aparecido a los taínos también revaloriza la identidad indígena y la importancia de reconocer la dignidad de los pueblos originarios, quienes, en su lucha por la supervivencia, podrían haber visto en la Virgen una protectora celestial en su momento de mayor desesperación. Así, esta narrativa invita a reflexionar sobre la historia desde una perspectiva más inclusiva y equitativa, donde los más débiles y vulnerables, como los indígenas, encuentran en la Virgen de las Mercedes no solo una figura espiritual, sino también una aliada en su lucha por la justicia y la dignidad. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, sobre todo suscríbete al canal, gracias.
Miren cómo se ve el Santo Cerro luego de las fiestas de Mercedes. Así se ve el Santo Cerro luego de las fiestas de Mercedes.